Buenas tardes y bienvenido a Calvario ATX, ubicado en el corazón de Austin. Nos alegra que estás aquí o con nosotros en línea. Acá en Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro para equiparlo como discípulo de Jesucristo para que impactes al mundo alrededor de ti. Si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la palabra y la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a sí mismo para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre, ser lleno del Espíritu Santo y crecer en tu fe. La promesa 25 a través del libro 199, promesas de Dios, viene del Salmo 138:7, que dice, aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furo de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor te está extendiendo su mano ahora durante tus problemas, de la ira de tus enemigos y de los pecados que te están llevando por el mal camino. Y el Señor Jehová quiere salvarte y restaurarte. Pedirás ayuda y extenderás tu mano para encontrarse con la suya. Oremos antes de entrar a nuestra oración, a nuestro estudio de esta tarde. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día que has hecho, Señor. Gracias por tener un lugar a donde reunirlo, Señor. Gracias por estar acá entre familias, Señor, para poder aprender de ti, para escuchar de tu palabra, escuchar qué tienes para nosotros, nuestros corazones, Señor. Invitamos a tu Espíritu que entre en este cuarto, en esta iglesia, a través de línea, Señor. Llénalos con tu Espíritu, revela las cosas que nos vas a enseñar hoy en día y ayúdanos a ponerlas en acción, Señor. Que no seamos gente que solamente escucha, pero que seamos gente que aplicamos lo que escuchamos. Y para el que no te conozca, Señor, que abran los ojos de su corazón. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Oramos por los que están enfermos, pensamos en Olga. Oramos sobre el tío de Alfredo, Señor, por las saludes de mi esposa y los demás que están sufriendo, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te ponemos todo en tus manos. Te amamos y queremos saber más de ti. Amén y amén. Ok, la semana pasada fue un mensaje de exhortación sobre la importancia de leer, vivir y enseñar la palabra de Dios para que nuestra generación pueda tener una cosmovisión bíblica y saber cómo defender su fe. Esta semana terminaremos Hechos 13 y vamos a cubrir la gracia de Dios, que todos la necesitamos. Para recapitular, Pablo y Bernabé continúan su viaje misionero a las naciones gentiles y llegaron a Antioquía en Siria, un hombre poco después de que Juan Marcos les rechazó. Empezaron con 3 y ahora solamente vemos a 2. Cuando recibes a un rabino y a un levita de Jerusalén, los invitas a compartir las palabras del aliento en el sinagoga. Pablo aprovecharía esta oportunidad a compartir el evangelio al examinar rápidamente el Antiguo Testamento y mostrarles cómo apuntaban a Jesús. Esta noche los judíos celebran lo que se llama Rosh Hashanah, que es una celebración de arrepentimiento por los próximos 10 días. Después viene el Yom Kippur, el día de Atonement. Pero en este tiempo en este tiempo sería un tiempo de arrepentimiento, de cómo reflejando en el año pasado y todas las cosas que donde habían fallado en contra de Dios. También era un tiempo de repasar el Alcada, que era la historia de Génesis 22, donde ven a Abraham y a Isaías y cómo lo iba a sacrificar. Pero Dios aprovechó y dio un animal para poder ser reemplazado.
Ya como el templo en Jerusalén ya no existe, no tienen a dónde ofrecer esa ofrenda. Pero lo triste es que no se han dado cuenta que el Mesías vino y pagó el precio, porque es la gracia de Dios. Y entonces, cuando leemos las historias del Viejo Testamento, todas apuntan a Jesús. Y eso es lo que hizo Pablo. Cuando le habla a los judíos, los lleva a las historias, los lleva a la ley, a los profetas. Y eso fue lo que repasamos. Entonces, sigamos ahí leyendo el 38 al 41 para repasar. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anunció a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no podrían ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Pero todo que cree es justificado por medio de Jesús. Tenga cuidado, no sea que les suceda los que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Entre la gente había judíos y gentiles que temían a Dios, pero no se habían convertido completamente al judismo. El mensaje de Pablo no solo señalaba a Jesús como el Mesías que murió por perdones por nuestros pecados, para perdonarlos, sino que introdujo a la justificación, que es el proceso de Dios eliminar nuestros pecados. La doctrina de justificación, esta es la gracia de Dios. No solamente que te perdona tus pecados, elimina tus pecados, no por lo que hiciste, fue por lo que hizo el Señor en la cruz. No solamente murió, pero resucitó y viene de nuevo. Aleluya. Hoy veremos cómo responderán los judíos y los gentiles al escuchar el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo responderás usted? ¿Usted cómo va a responder cuando escuches el Evangelio? ¿Cuál fue cómo respondiste cuando lo escuchaste la semana pasada? ¿Cómo vas a responder hoy que le escuchas el mensaje? Hay una advertencia acá en el versículo 41, porque la gente todavía se maravilla a la gracia de Dios y no puede entender cómo puede ser tan fácil. ¿Cómo que no puedo trabajar por mi salvación? ¿Cómo que no, mis dones buenos no me ayudan? No, es un regalo de Dios, la gracia de Dios. Si no has recibido su gracia, ¿qué te impide aceptarla? ¿Qué es lo que te está aguantando de recibir la gracia de Dios hoy? Entremos a nuestro texto de hoy, empezando el 42 acá. Hechos 13, versículo 42 dice: al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitas fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les incitaron a perseverar ¿en qué? En la gracia de Dios. Los gentiles suplicaron que predicaran de nuevo el próximo sábado. Rogaban, sí. ¿Por qué? La ley está incompleta. No podían ganarse el camino al viejo por nuestros buenos hechos, nuestros dones. Nada de eso. La circuncisión no los iba a justificar. Pero escucharon las palabras de vida y el Evangelio y escucharon la gracia de Dios. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, pero él solo usa la palabra gracia 7 veces en los 5 libros y cartas que escribió. Pablo usa la gracia 120 veces, usa esa palabra, gracia. Entonces hoy vamos a aprender más sobre esta gracia. Si se recuerdan, Pablo era un fanático religioso, de acuerdo con la ley irreprochable.
y en su amor por Dios y la ley, comenzó a asesinar y a perseguir a los cristianos. ¿Te imaginas ser tan religioso y estar completamente equivocado? Pero Dios le muestra la gracia de Dios a él. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Dios quiere revelar la gracia de Dios a ti. Abre los ojos de tu corazón. Deja que se revele. Arrepiéntete. Cuando se ha dado tanta gracia, como se vio en la vida de Pablo, ¿cómo puedes ahora compartir libremente la maravillosa gracia de Dios? Cuando Dios te ha mostrado tanta gracia, se hace mucho más fácil de compartir. Entonces la pregunta que le hago a usted es, si Dios te ha perdonado tanto y dices que es cristiano, ¿estás compartiendo la gracia de Dios con otros? ¿Le estás dando gracia a los demás? Sabiendo que había un tiempo que no te reconocíamos. Había un tiempo que corríamos de ti. No te hacíamos caso, aunque sabíamos mejor. Hay que mostrarle a la gente la gracia de Dios. Y si no puedes, entonces tiene que traerle esas cosas al Señor. Tus dolores, tus rabias, tráigaselas al Señor. Porque no importa lo que te hayan hecho a ti. Estar perdido y en eternidad en el infierno, nadie merece eso. La gracia de Dios, Pablo dice en Tito, capítulo 2, versículo 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres y mujeres también. ¿Haciendo qué? Se apareció a todos, la gracia de Dios, enseñándonos que renuncia a la impidia y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo soberbia, justa y piadosamente. ¿Haciendo qué? Aguardando a la esperanza bienaventurada y a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene, nos ha dado la gracia de Dios y los enseña cómo vivir, cómo dejar las cosas del mundo. Usted no diga, me voy a limpiar. Primero yo voy a alinear las cosas, voy a parar de usar drogas, voy a parar de tomar, de beber, voy a parar de abusar a mi esposa verbalmente o físicamente. Y después, no, usted no se puede limpiar. Es la gracia de Dios, aceptar la gracia de Dios y el Espíritu Santo empieza a hacer algo en su vida. ¿Has recibido la gracia de Dios que se apareció a todos los hombres? Ahí es donde se empieza. Y si se ha aparecido y las has recibido, ¿cómo te ha cambiado la gracia de Dios y la forma que vives? ¿Estás viviendo de la misma manera? ¿O ha habido un cambio en tu vida? ¿O todavía estás amargado en la vida? Yo recuerdo cuando era un gerente joven antes de conocer a Cristo. Si alguien me decía algo incorrecto o me mandaban un email y no me gustaba, yo me levantaba y me paraba en su cara en el trabajo. Y sí, tuve un problema. Si no me gustó lo que dijiste, ¿qué podría decir yo? Era joven. Pero luego, a venir a Cristo en mi vida, aprendí de mi pastor en Pensilvania y de los otros ancianos de la iglesia cómo crecer en la gracia como líder y cristiano. Cuando alguien le demuestra eso,
como Dios lo ha demostrado a nosotros. Y lo ven otros cristianos. Y ven que uno que es negro y blanco, todo es fijo. Y ves que la gracia de Dios es demostrada a usted. Uno aprende a demostrar esa gracia también. Como jóvenes cristianos, podemos llegar a ser tan críticos y inteligentes en la Biblia que alejamos a los demás de la gracia de Dios. La gracia de Dios los ayuda a esperar la bendita esperanza, porque nuestro Dios no está muerto. Él no solo pagó el precio por el pecado, sino que resucitó y derrotó la muerte y va a regresar. ¿Le estás mostrando la gracia a los demás? Sí, bien, he recorrido un largo camino. Esta es un área de pronto, para mí, sí ha crecido en esa área, pero es un área que intencionalmente sigo orando para seguir demostrando la gracia de Dios a otros. Porque la gracia de que Dios nos ha mostrado a nosotros, uno ni se puede imaginar la grandura de eso. Y si Dios fue tan bueno conmigo, ¿cómo no voy a darle esa misma gracia a los demás? A un mundo que no conoce a Dios. De pronto no van a pasar un paso en la iglesia. Y tú eres la única persona que como van a conocer a Jesús. Muéstrale la gracia a los demás. A ver si se los ganas para el reino de Dios. Los gentiles no solo rogaron que volvieran la próxima semana, sino que los gentiles y algunos de los judíos los siguieron. Pablo y Bernabé les ministraban toda la semana. Veamos cómo responderán. Vemos acá porque la gracia, vemos acá en los próximos versículos. Disculpe un momentico, ¿qué dice acá? Ok. Estamos bien. Dejé. Por eso es muy bueno tener la Biblia acá. Vamos a leer el 44 al 45. ¿Qué dice? Parece que copié algo mal en mi computadora, pero estamos bien. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatieron lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Los celos y la envidia te llevarán a hacer cosas. Pablo y Bernabé recorrieron la ciudad evangelizando y compartiendo la buena nueva. Casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. ¿Y todos se salvaron? No. Vemos a las personas religiosas llenas de envidia, celos y odio, y comienzan a venir en contra del Señor y de lo que hablaba Pablo, lo que Pablo enseñaba. Esto vimos también en Hechos 5:17 con Pedro y los apóstoles. Vimos esto con Jesús. En Hechos 5:17, ¿qué pasó? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque estaban predicando, sanando y haciendo milagros en el nombre de Jesús, que le habían dicho, no prediquen en ese nombre otra vez. En Marcos 15:9, ¿qué le pasó a Jesús? Pero Pilato le respondió diciendo, ¿quieres que te libere el rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes lo habían entregado. ¿Por qué? Por envidia. Los celos y la envidia te llevarán a hacer cosas de las que te arrepentirás e incluso pueden llevarte a matar. El nombre de Jesús causará división. La envidia aquí, lamentablemente, es impulsada principalmente financieramente. Estaban escuchando la palabra de Dios,
Pero cuando vieron la multitud reunirse, dijeron, oye, ¿qué pasó acá? Y él tomó a mis... este Pablo y Bernabé se están llegando nuestros seguidores. Nuestra ofrenda va a bajar. Y así piensan. Tristemente, hay muchas iglesias que están más preocupados en cuánta gente viene a la iglesia y se le están trayendo la ofrenda, en vez de dejar que Dios está enseñando, está haciendo un trabajo nuevo y que la gente está aprendiendo y viniendo a Él. Están más preocupados por los números. Los celos acá los hace llevar. Están escuchando la palabra de Dios, gloria a Dios, en vez de estar con ellos reunidos y aprendiendo, entran los celos. Si estás luchando con la envidia, los celos o la ira, entréguele eso al Señor. Si no conoces a Jesús, por lo general hay dos respuestas a la palabra de Dios. Hay arrepentimiento o el rechazo, que conduce la ira. Internamente, como vimos en Saúl, o Pablo, y las personas religiosas. Y veremos la ira de Dios en el día del juicio. Si rechazas a Jesucristo, no solamente hay una ira que crece en ti, pero recuérdate que va a haber una ira que viene. Es la ira de Dios. Leamos el 46 al 48. Pablo y Bernabé les contestarán valientemente: era necesario que las anunciaras la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así los ha mandado el Señor. Refiriéndose acá a Isaías 49 dice: te ha puesto por la luz para las naciones, a fin de que llevas a mi salvación hasta los confines de la tierra. Y el 48 dice: al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos que estaban ahí destinos a la vida eterna. En el versículo 46 vemos a Pablo y Bernabé ser audaces a defender la palabra de Dios. ¿Qué estaban defendiendo? La palabra de Dios. Por eso hay que enseñar la palabra de Dios. No se enfoque tanto en las otras cosas. Enfóquese en la palabra de Dios. ¿Eres audaz para compartir y defender tu fe? ¿O eres un cristiano al escondido? De pronto vas a un partido de fútbol americano y entras al estadio de los de Filadelfia, las Águilas de Filadelfia, pero realmente eres un fanático de los Vaqueros de Dallas, pero te vas al escondido porque no quiere que se sepan, porque de pronto te caen la piedra. Así es tu camino cristiano, que nadie sabe que eres cristiano. No por lo que, en la manera que hablas, no por la manera que caminas, no por tus acciones. Hoy es el tiempo. Hay gente que se está perdiendo y van para el infierno. Y Dios está llamando para ser una luz en las tinieblas. Luego, acá dice que ya que los rechazas, vamos a leer acá, aprender sobre dos doctrinas importantes en la Biblia. Y dos doctrinas que traen división. Ya que lo rechazas, vemos aquí el libro al vidrio del hombre. Puedes elegir al infierno rechazando la palabra de Dios, o podemos arrepentirnos y ponernos nuestra fe en Jesús. Tenemos la voluntad. Hay gente que lucha con esto. ¿Tengo yo la voluntad
de elegir a seguir a Jesús? ¿O Dios me escogió y soy elegido? Y entonces, porque soy elegido, quiere decir que puedo pecar y no importa porque me eligió. Es una doctrina falla si piensas así. Pero sí lo que hay es la voluntad de uno con la voluntad de Dios. Que Dios escoge o que tú acá escoges a ir al infierno. Mira lo que dice Juan 3, 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que crea tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no había creído en el nombre de Hijo unigénito de Dios. Entonces, cuando no eliges a Dios, cuando no crees en Él, estás eligiendo ir al infierno. Esa es la condenación, porque has rechazado a Dios. Ahora, el 47 dice, debido al rechazo de los judíos, Pablo empieza a dirigirse a los gentiles. El versículo 49 es una cita de Isaías 49, 6. Y en Romanos 1 dice esto: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. A pesar de su rechazo, cuando Pablo llega a un pueblo y hay una sinagoga, va a ir primero porque desea llegar a su pueblo, a su gente. Y cuando leo eso, no puedo por pensar yo mismo de pensar en mi gente urbana, mi gente hispana, mis colombianos, los dominicanos. Nuestra gente. Sí, estamos acá para todo el barrio, pero uno viene con unos ciertos deseos porque uno sabe de dónde uno vino. Entonces me puedo reflejar mucho con Pablo acá. Y siento cómo él se puede tener. Pero aunque Dios lo había llamado a ser un apóstol a las naciones, su rechazo lanza el tema de Hechos para llevar el evangelio a los confines del mundo. Pablo y Bernabé estaban evangelizando el mundo, no convirtiéndolo. La conversión es la gracia de Dios. Dios es el que convierte el corazón para creer en Él. Pero el trabajo de nosotros el evangelio es predicarlo, caigan las semillas, pero Dios es el que la puede hacer crecer. Dios es que hace la conversión, no nosotros. Pablo traía el mensaje, plantaba iglesias, ponía líderes. Vamos a ver que él regresa a esta área después, levanta líderes para que les enseñe al barrio ahí, para que aprendan la palabra de Dios. Pero Dios es el que hace la conversión. Como dijimos, la conversión es la gracia de Dios. Ellos enseñaron y los gentiles que hicieron, escucharon y glorificaron a Dios. Romanos 10, 17 dice, entonces la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente no va a poder aprender de Dios si no se enseña la palabra de Dios. Hay que leer, hay que predicar la palabra de Dios para que haya una oportunidad a responder a la palabra de Dios. El versículo 46 habla de la libertad del hombre, de la voluntad del hombre. En el versículo 48 vemos la soberanía de Dios al nombrar a los gentiles a la vida eterna. El cielo es elección, y el infierno es tu elección.
Elige este día quién servirás. Dios no está dispuesto a que ninguno se perezca, pero tienes que elegir. Puedo que no, de pronto todavía no entendamos completamente, no podemos entender completamente a Dios, pero la Biblia enseña los dos temas de doctrina en la Biblia: la voluntad del hombre, como también enseña la elección de Dios. Él dice que te escogió desde los cimientos de la tierra. Él te conoció desde el vientre de tu madre. Él escogió la nación de Israel cuando eligió a Jacob sobre Isaú, mientras ambos eran hermanos gemelos y estaban en el vientre. Eligió al mayor para servir al más joven. Pero de alguna manera no creemos que la vida comienza en el vientre. No entiendo eso. Miremos a Romanos para leer el amor de Dios por nosotros. Romanos 8:28. Y muchos se la conocen. Vamos a leerla del 8:28 al 31. Porque muchos reflejan esto y dicen: y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien, y paran ahí. Hay que leer la palabra de Dios completa. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntos para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Para quien conoció de antemano, también predestinó, que se conforma a la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Además, a quien predestinó, a estos también llamó. A quienes llamó, a estos también justificó. Y a quienes justificó, estos también los glorificó. ¿Qué dirimos entonces a estas cosas? Si Dios está en favor de nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Amén. Entonces es, ¿elegí o voluntad? Lo que te digo es, elige y descubrirás que has sido elegido por Dios. No lo elijas, y no fuiste elegido. Si todavía estás confundido sobre la elección de Dios o la voluntad del hombre, te leo uno de mis versículos favoritos, Juan 6:37, que dice: todos los que el Padre me da, vendrán a mí. La elección de Dios. Pero el mismo versículo: y aquel a que viene, no lo rechazaré. Entonces, si estás pensando, Dios no me eligió, ven ante Él. Querido cuerpo de Cristo, santos, deja de estar dividido sobre este tema. La Biblia enseña ambos. Nuestro objetivo es compartir la esperanza que ya está dentro de nosotros al compartir lo que Jesús hizo por nosotros, cómo cambió tu vida y cómo el mundo puede escapar de la ira que viene. Si no estás seguro si Dios te eligió, responde al llamado de Dios y recibe la gracia de Dios hoy. A terminar con el capítulo 13, vamos a leer los últimos tres versículos 4, el 49 al 52, donde dice: la palabra del Señor se difundió por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo, y los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra el Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies y en señal de protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconía. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Fueron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé estaban compartiendo la palabra del Señor, y otros estaban
difundiendo a la palabra a medio que la gente venía al Señor. La iglesia aquí está creciendo rápidamente dentro de una semana. Una semana son amados. La segunda, los resultados son mixtos. Hay unos que los aman y hay otros que los quieren matar. Pablo y Bernabé harían que las mujeres y los hombres de la ciudad se levantaran por perseguirlos y expulsarlos. ¿Por qué? Porque enseñaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos tenían celos. Le están quitando los seguidores y están ahora siguiendo a Cristo. Y se pusieron celosos. Han cambiado las cosas hoy. Hoy en día, hombres y mujeres prometidas, personas de influencia, actores, cantantes, vienen en contra del Evangelio y la palabra de Dios. Durante esto, el Señor todavía puede hacer algo muy especial. Aunque el mundo y las personas famosas alrededor vengan en contra de la palabra de Dios, Dios todavía quiere hacer su trabajo en esta ciudad, en tu ciudad, en esta ciudad. A veces el Señor hace crecer rápidamente una iglesia. Recientemente fui parte de una iglesia que en menos de un año creció de un servicio a 2. Y en 2 años creció de 2 a 3 servicios. Eso es raro, no es lo normal. Lo más normal es que empieza despaciamente. Pero con Dios puede hacer lo que Él quiera. La iglesia inclinada aquí por Pablo y Bernabé sería fiel y estaría ahí durante cientos de años. Dios nos llama a ser fieles. Sea que hayan 1, 2, 4 personas o hayan 100, 200 o 300 personas. Si Dios los ha llamado a una cierta ciudad, plantéate ahí. Predica la palabra de Dios. Jeremías no tenía seguidores. Nadie lo seguía. Nadie se convertía. Pero era profeta llamado por Dios y predicaba el arrepentimiento. Vimos que acá, cuando no eran bienvenidos, ¿qué hicieron? Siguieron el ejemplo de Jesús, que les dijo Jesús en Mateo 10:14, y aquel que no te recibe ni escucha tus palabras, cuando salgas de esa casa o ciudad, sacude el polvo de tus pies. Pero sigan escuchando. Ciertamente os digo, será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día de juicio que para esa ciudad. Si ustedes no se recuerdan lo que pasó en Sodoma y Gomorra, Dios destruyó esa ciudad con fuego del cielo. Dice que los que rechazan el Evangelio y te rechazan a ti, que ese día sería peor para ellos. Por eso tenemos que compartir el Evangelio, porque la gente no tiene claramente la ira que viene, el juzgamiento de Dios que viene. El rechazo del Evangelio trae juicio. Sabemos que va a volver con ira. Esto no es para hacerlo dar miedo. Le estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Puedes escapar la ira de Dios arrepintiéndote y aceptando la gracia de Dios hoy. Los discípulos que se habían establecido ahí estaban llenos de ¿qué? De gozo y llenos del Espíritu Santo. Sabemos que el gozo es una fruta del Espíritu Santo. La alegría no es una emoción. Es saber que tienes que entrando en el gozo del Señor y su salvación, que estás sellado con el Espíritu Santo. ¿Eres un cristiano agrio, amargo, o estás lleno del gozo del Señor? Porque has recibido la gracia de Dios. Si estás amargado o amargada,
Entrégale eso al Señor. Pide que te llene de nuevo con el Espíritu Santo. Hay un bautismo, pero hay muchos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ese lleno del Espíritu Santo para traerlos a la alegría del Señor de nuevo, recordando que los salvó, de la gracia que los ha demostrado, para poder compartir. ¿Cómo vamos a... Si tú eres un cristiano amargado, ¿por qué el mundo va a querer algo de ti? ¿Por qué va a querer el Evangelio si ven que tu vida está amargada? Entrando al capítulo 14, solamente vamos a cubrir hasta el 7, pero vamos a repasar primero los primeros 3. Dice acá, capítulo 14 de Hechos, aconteciendo en Iconia, que entraron juntos en el sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando de nuevo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, conociendo que se hicieran y hacían por las manos de ellos señales y pródigos. Después de despolvarse sus pies, se mudaron a otra parte de Turquía, continuando trayendo el evangelio de la gracia. El versículo 1 dice que vinieron y hablaron. Recuérdese que Pablo era un maestro, un rabino de la palabra de Dios. Era muy inteligente, era uno de los mejores estudiantes de Gamaliel. Y entonces cuando dice acá que vino con palabras, mire lo que dice Pablo sobre su vocabulario en ese tiempo. 1 Corintios 2, 1 al 5. Y yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría declarándoles el testimonio de Dios. Porque decidí no conocer nada entre vosotros excepto a Jesucristo y Él crucificado. Yo estaba con vosotros en debilidad, en temor y en mucho temblor. ¿Por qué? Porque lo estaban golpeando, piedrando. Y mi discurso y mi prédica no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana. No es por mi inteligencia, no porque lo que yo sabía. Hay mucha gente que quiere decirle lo que han pasado en su vida y decirle de sus experiencias, de su opinión. No, sino era demostración del Espíritu y del poder. De que tu fe no debe estar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando los judíos crueles trataron de envenenar a las mentes de los gentiles, Pablo y Bernabé decidieron quedarse ahí mucho tiempo, intensificando la predicación audaz y haciendo señales y maravillas para validar la palabra de Dios. Necesitaba equipar a esos nuevos cristianos, equiparlos en la palabra de Dios y para que puedan defender la esperanza que tienen dentro. Como enseñé la semana pasada, el Padre y la Iglesia necesita equipar a nuestros jóvenes en la palabra de Dios, porque Satanás y este mundo envenenarán sus mentes. La escuela pública, la universidad, las redes sociales y todo lo demás que se le tiran a ellos, los llevará por el mal camino si no les damos una base firme, una fundación en la palabra de Dios. Después, cómo entender la palabra de Dios y cómo defender la palabra de Dios. Miren, yo les he dicho esto muchas veces a ustedes. Nosotros no estamos acá para entretenerte. Nosotros estamos acá para equiparte en la palabra de Dios, para el ministerio de lo que Dios te está llamando. Por eso que enseñamos la palabra de Dios, versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro.
para que seas equipado como un santo de Dios para el trabajo de Dios. Vamos a cerrar con nuestros últimos 4 versículos leyendo del 4 a 7. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a piedrarlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y en toda la región circunvincina, y ahí predicaban el evangelio. A medida que el evangelio se difunde, se enfrentan a dificultades y divisiones. Jesús dijo que los hogares serían divididos, y vemos como la palabra atraviesa el corazón. En Hechos hemos visto a personas religiosas arrepentirse o enfurarse. Es la vida o la muerte. Si confías a Jesús como Mesías y eres judío, eres considerado muerto por tu familia judía. Pero esas difíciles no solamente eran entonces. Mire, en el 2019, la coalización del Evangelio, The Gospel Coalition, publicó un informe de los 10 países más hostiles al cristianismo. 8 de esos 10 países eran países islámicos y los otros 2 eran comunistas del Corea del Norte y en India, donde el partido nacionalmente afirmaba que todos deben seguir al hinduismo. Como aprendimos la semana pasada, el cristianismo podría convertirse en una minoría por el año 2045. En 20 años, 20 y pico de años, podríamos ser una minoría de religión acá en los Estados Unidos. La persecución aún no ha comenzado aquí, pero cada año nos acercamos. La legislación ha intentado aprobar leyes que consideran la enseñanza de ciertas secciones de la Biblia como discurso de odio. En Canadá, usted no puede predicar de Romanos 1, que habla sobre los pecados. No puedes predicar eso ahí. Es considerado discurso de odio. A pesar de lo que pueden venir, debemos permanecer fieles para predicar el Evangelio. Pablo escribió esto en 1 Corintios 1, 18 al 25. Porque el mensaje de la cruz es una necesidad para los que están persiguiendo. Pero para nosotros que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y llevaré a la nada la comprensión de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está la escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad? ¿No ha hecho Dios tonto la sabiduría de este mundo? Porque puesto que en la sabiduría de Dios el mundo por medio de la sabiduría no conocía a Dios, agradó a Dios a través de la necesidad del mensaje predicado para salvar a los que creen. Porque los judíos piden una señal y los griegos buscan sabiduría. Los griegos son nosotros, los gentiles. Pero predicamos a Cristo crucificado. A los judíos una piedra de tropiezo y a los griegos la necedad. Pero a los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque la necesidad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Mire, la cruz es una tontería o es el poder de Dios. ¿Cuál es para ti? ¿Piensas que es una tontería la cruz? ¿O es el poder de Dios? Aquí vemos que Bernabé es considerado un apóstol, alguien que fue enviado. Mientras son apiedrados fuera de Iconia, preste atención a las instrucciones de Jesús. En Mateo 10:23 dice:
Cuando te persiguen en esta ciudad, huye a otra, porque ciertamente les digo, no habrán pasado por las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Por primera vez están predicando, van a predicar el Evangelio y no están en la sinagoga. Vamos a ver eso la semana que viene. Necesitábamos, porque para establecer una sinagoga se necesitaba por lo menos 10 hombres en la ciudad para comenzarla. Pablo se dirige a un profundo territorio gentil. La próxima semana veremos cómo cambia su enfoque para compartir el Evangelio de la gracia, comenzando en la creación, en lugar de pasar por la Torah judía, con la que los gentiles no estaban familiarizados. El difunto evangelista inglés Leonard Ravenhill dijo esto: la iglesia primitiva estaba casada con la pobreza, las prisiones y las persecuciones. Hoy en día la iglesia está casada con la prosperidad, la personalidad y la popularidad. Necesitamos predicar el evangelio de la gracia de Dios, porque es el poder de Dios para salvarlos. Si no estás dispuesto a compartir ahora, no vas a compartir cuando venga la persecución. Va a ser mucho más difícil. Este mensaje de prosperidad, de popularidad, de no predicar arrepentimiento, de no predicar pecado, de no predicar la sangre de Dios, va a dejar a mucha gente en el infierno porque no van a tener fundación. La iglesia no está acá para entretenerte. No es solamente de la música, de las luces, del humo. No es un concierto. Es un lugar donde uno viene a adorar a Dios, a aprender de Dios, para ser equipado, para ir a traer un mensaje de salvación. Hechos 20:19, Pablo dice esto: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me sucedieron por el completo de los judíos. Como no guardé nada que fuera útil, sino que te lo proclamé y te enseñé públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe así nuestro Señor Jesucristo. Y mira, ahora voy atado en espíritu a Jerusalén, sin saber las cosas que me han a suceder ahí, excepto que el Espíritu Santo te testifica en cada ciudad, diciendo que me esperaba cadenas y tribulaciones. Pablo sabía que él iba a sufrir tribulaciones, iba a ser encarcelado, iba a ser golpeado, pero aún seguía marchando, predicando arrepentimiento y a Jesucristo crucificado. Pero ninguna de estas cosas me conmueve. Tampoco cuento mi vida querida por mí mismo, para poder terminar mi carrera con alegría y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, ¿de qué? De la gracia de Dios. Si no has respondido a la gracia de Dios, hoy es el día para entrar en el gozo del Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Jesús y siendo sellado por el Espíritu Santo. Si conoces a Jesús, hoy es el día de regresar al gozo del Señor, a compartir su testimonio, a compartir con otros la gracia de Dios, que es salvación a un mundo perdido. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo para entrar a tu palabra, Señor. Padre, ayúdalos a ser fuertes, valientes en compartir nuestra fe. Al que no te conozca, Señor, que hoy sea el día que abran su corazón y respondan al llamado del Señor. Hoy es el día que se arrepientan y caminen en ti, Señor.
Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Ayúdanos y enfuérzalos en esta semana y tener gozo y compartir con los demás. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gracias, familia. Te vemos la semana que viene.